El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 123 es un cántico y un reconocimiento de la eficacia de la gracia del Señor, de su cercanía. Porque si Él no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Cuando llegaban las amenazas, los peligros, los asaltos, cuando los querían devorar vivos, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando las aguas nos hubieran podido haber sepultado, los torrentes nos hubieran podido haber llegado hasta el cuello, y por eso el nombre del Señor merece ser bendito, reconocido, alabado. Porque siempre que estamos en su presencia y siempre que la fe nos sirve para descubrir que el objeto, el único porque no hay más, objeto de confianza, de abandono en nosotros es el Señor, entonces el alma puede cantar lo que está cantando hoy el salmista con muchísima satisfacción, con muchísima alegría. Las amenazas siempre van a estar ahí. La Iglesia nunca nos ha predicado una vida cristiana sin peligros, sin amenazas. Predicar una vida cristiana, una vida espiritual, una vida de virtud, sin exponerse a los ataques, eso es totalmente falso.
porque no es el Evangelio. En el mundo tendréis luchas, advierte el Señor, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Los van a perseguir, los van a calumniar, los van a difamar por mi nombre, los llevarán ante los tribunales y los acusarán falsamente, pero no tengan miedo. Cuando estén allí, ni siquiera se inmuten, ni se preocupen por saber qué van a decir y cómo se van a defender, porque será el Espíritu Santo el que se encargue de ello. Pruebas siempre van a haber, las amenazas siempre van a estar, pero la gracia del Señor es superior a las amenazas. La fuerza del Señor es superior a la cólera, a la ira, a la violencia. La gracia y el poder del Señor es superior al ímpetu del pecado, de la tentación. La gracia del Señor, su poder infinito, es victorioso, es eficaz y siempre superior a nuestras tendencias y pasiones desordenadas, y el Señor tiene todo el poder para vencer cualquier tipo de amenaza. El poder del Señor es infinito. Dios Padre es todopoderoso y su gracia, su presencia es suficiente para someter y humillar al mismísimo infierno. Es muy doloroso, muy preocupante y hasta desesperanzador y pesimista cuando hay gente que le hace más apología a la debilidad humana. Una vida cristiana así, una orientación espiritual así, qué desgracia tan frustrante. Lo único que puede hacer es matar la esperanza humana. Y aquellos que derrotados se entregan a la esclavitud del pecado, dicen, pues es que me engañaron. Pues es que como yo soy débil, pues es que como me hicieron brujería, pues es que como me hicieron satanismo, pues es que como me comenzaron a perseguir por todos lados, ¿y qué importa? Es que el problema no es que te persiguieran, el problema no fue que te hicieran brujería. Miren, yo en esta casa me he encontrado brujería por montón. Yo la he encontrado y la he visto con mis propios ojos. Y algunas personas han sido testigos de eso. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si la gracia del Señor es superior a cualquier cosa? ¿Qué importa? ¿Qué importan los ataques del demonio si Dios ya lo venció, está derrotado, totalmente vencido? ¿Qué importa la tentación? ¿Qué importan las debilidades? ¿Qué importa el grado de maldad que hoy está creciendo en la humanidad y dentro de la iglesia? Cuando el triunfo del Señor es superior. Porque es que San Pablo está advirtiendo, como ayer dijo, que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, y que por el pecado de un hombre, por su desobediencia, vino algo más extraordinario y más grande, que fue la redención. Entonces hoy advierte y dice, cuidado, pero esto no significa que ustedes van a vivir en el pecado para que siga viniendo la gracia. No, Señor. No es la teología de la palabra del Señor y menos de San Pablo. Padre, es que yo le doy gracias al Señor que estoy en pecado, porque así descubro así descubro su misericordia. ¿Qué orientación más fatalista de la vida? Una persona así es una persona que no va a poder vivir en la alegría cristiana, no es capaz de vivir en la comunión con el amor de Dios, porque es una persona esclava del pecado, del mal. Que se haya que hacer el mal para poder obtener el bien, eso solo es de corazones corruptos, que perdieron la fe hace mucho tiempo, que perdieron la esperanza cristiana hace mucho tiempo, que no caminan en la verdad del Evangelio ni en la verdad de la iglesia. Yo no sé cómo hacen estas personas para leer y meditar esto de San Pablo,
sobre todo estos capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 de la carta a los Romanos, aunque trasquilen la palabra de Dios. Padre, pobre de mí, que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, es que esa es mi condición natural. No, si eres bautizado no es tu condición. Gracias sean dadas, dice posteriormente en los versículos, en esta misma narrativa que trae San Pablo, gracias sean dadas a Dios Padre por Cristo Jesús, que me justificó y me liberó. Y así empieza el capítulo 5. Nosotros ya estamos en paz con Dios porque fuimos justificados por los sacramentos y sobre todo por el sacramento del bautismo. Que yo no crea en esa gracia y no sea fiel al Señor, y cuando venga la tentación, el ladrón, no me encuentre vigilando en torno a la confianza y la esperanza que yo debo tener en el Señor, por lo que me dio en el bautismo, ese es otro problema. Porque entonces por falta de vigilancia caíste y te dejaste engañar y te encontró mal ubicado, mal parado la tentación, porque a lo mejor te estabas mirando a ti mismo, o estabas mirando para la tierra, o te estabas consolando con los bienes temporales, o te estabas consolando y entreteniendo como una ave, como dice San José María Escriba de Balaguer, como una ave de corral, que solo vuela por tierra, no como las águilas que vuelan alto. Y a las aves que son de corral, a esas aves las cazan fácilmente. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, de ninguna otra persona. De ninguna otra persona. Hoy San Pablo lo está diciendo y lo ha estado diciendo todos estos días. Y la vigilancia que el Señor nos pide, tener ceñida la cintura y estar vigilantes, cumpliendo lo que debemos, es estar atentos a su promesa, a su gracia y a su ayuda. Pobre sacerdote, padre, que cayó porque lo enredó una mujer, o lo enredaron acá, o lo enredó la brujería. No, detrás de eso tiene que haber infidelidad personal. Detrás de eso tiene que haber falta de vigilancia, en atención al amor del Señor, en atención a la promesa del Señor, que es eficaz. Por eso el pecado requiere una responsabilidad, en primer lugar, individual. Y San Pablo lo ha estado diciendo en la carta a los Romanos, ni siquiera los paganos que nunca recibieron el Evangelio están exentos de culpa, porque tuvieron todas las oportunidades para conocer que Dios existe y cuál es su voluntad. Y fueron insensatos y necios que no quisieron ver en la belleza de la creación, en el testimonio del ser humano, la manifestación del amor de Dios, de su creación, la obra de su voluntad. Y ni siquiera ellos están exentos. Y menos mal el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, viene a recordarnos esta teología paulina. La Gaudium et Spes también nos lo recuerda. Padre, ¿qué pecado? Pues es que no, por la ley natural nos lo advierte la Iglesia, el Catecismo también lo recuerda, por la ley natural. Todos tenemos una capacidad sobrenatural, todos, creyentes y no creyentes, de descubrir la belleza de Dios, de descubrir su verdad, de descubrir su bondad. Que uno no quiera, porque por falta de vigilancia está entretenido como ave de corral en lo terreno, ese es otro problema. Y hay de aquel siervo a quien el Señor encuentra entretenido en eso, porque no está vigilante. Ni siquiera los judíos están exentos de culpa, incluso más grave, porque conociendo la ley, la violentan, la infringen, la incumplen. No son cumplidores de la ley. Hay gente que le encanta predicar la ley, apologetas de la ley, y son los más incoherentes. Vaya a verlos usted en la práctica, defensores y apologistas de preceptos, pero vaya a verlos en la práctica, para que usted se dé cuenta que no, como dice el Señor de los fariseos, no mueven ni un dedo para cumplirla. Esa es la hipocresía, la ceguera del corazón humano. Y ni siquiera los judíos están exentos de culpa.
Total, dice San Pablo, todos hemos pecado. Cada que hemos vivido apartados de la verdad de Dios, de la verdadera justicia, que hemos sido desobedientes, hemos pecado y nos hemos apartado del Señor. Y por eso el Padre mandó a Cristo, y Cristo vino al mundo, y todos los que acojan a Cristo y lo acojan en su corazón, y acogerlo significa, como hoy nos lo está recordando San Pablo en la carta a los Romanos, hacerse esclavo de Cristo. ¿Qué significa hacerse esclavo de Cristo? Eso es sencillo, que Él es el amo, que Él es el patrón, como le decía San Alberto Hurtado, patroncito, ¿sí? Que Él es el patrón, o como le decía Santa Vaquita, el parón, ¿sí? A quien yo le debo toda la obediencia. ¿Cuándo comenzó a experimentar ella la libertad en su corazón? Cuando un padre le mostró en la cruz quién era su amo. Y le dijo el Padre, tú no le tienes que obedecer a más nadie que a Él. Y toda obediencia en esta tierra la vas a ordenar y a orientar en torno a Cristo, porque Él es tu amo. Vaya usted, dígale a un, por ejemplo, llegue usted a una empresa que no es suya, y usted llega aparecido y dígale a un trabajador que está cumpliendo su deber laboral y le dice, venga, sálgase de aquí un momentico y vaya a cambiar un trabajo allí. Ese trabajador no va a ir porque le debe obediencia a su patrón, ¿sí? No a usted. En la vida cristiana somos esclavos de Cristo, la obediencia se la debemos a Cristo. Y si alguien viene y nos dice o nos pide algo, pues hay que preguntarle al patrón, que es el Señor, al amo, que es Cristo. Y hay que mirar si lo que nos piden en nombre de Él verdaderamente sí coincide con lo que pide Él. Ese es un deber que tenemos todos. Nos capacitaron para eso porque nos dieron inteligencia, nos dieron capacidad de discernir y además nos dieron libertad, voluntad. A nosotros nadie nos puede obligar. Somos siervos del Señor, siervos de Cristo. Y la tarea nuestra es obedecerle al Señor. Por eso no podemos crearnos ídolos, ni nosotros mismos, menos dejarnos llevar por nuestros propios criterios. Es que yo pienso, a mí me gusta, a mí me parece que... No, aquí no cuenta lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices. Desde que nosotros una vez le decía a la madre, al hermano Gustavo, le entregamos nuestra vida al Señor, perdimos nuestros propios derechos. Y eso es verdad, esa es la verdad del bautismo. Nuestros derechos son de Dios, del Señor, de nadie más. Si hay algo hermoso dentro de la iglesia, bellísimo, es el respeto por la libertad, porque la iglesia sabe que la libertad es sagrada y la libertad, siendo finita y falible, que puede equivocarse, está sujeta a un orden sobrenatural que es Dios. Por eso la Gaudium et Spes en el numeral 21 nos dice que el misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Es el único modelo perfecto que nosotros tenemos. De hecho, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, nos va a decir cómo es tan grande la obra de Cristo, nuestro Señor, que la Virgen participa de su redención. La Virgen fue redimida por Cristo. De hecho, el contenido teológico del dogma de la Inmaculada Concepción nos advierte, y el concilio lo desarrolla de una manera más clara, que la Virgen participó de los méritos de Cristo. Eso sí, antes de ser concebida. Nosotros participamos de esa redención en el bautismo después de ser concebidos. A la Virgen se le adelantó, por eso en ella es preeminente, ¿sí? Por eso ella en la experiencia de las gracias divinas nos lleva a la delantera a todos. Porque antes de que la tocara el pecado, la salvó alguien. Para que no fuera tocada, pero fue salvada. La Virgen fue salvada por Dios. Hay ciertas teologías en la iglesia que
se han desviado incluso, en algunos momentos lo advirtió la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde quieren hacer a la Virgen igual a una naturaleza divina. Eso es gravísimo, ni siquiera ella lo hace. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y quieren hacer ver a la Virgen, eso es erróneo, eso no es de Dios. Quieren hacer a la Virgen exenta de salvación, como si ella no hubiera necesitado salvación. Una herejía, o sea, al más alto nivel. Hoy hay muchas espiritualidades desviadas dentro de la iglesia y demasiado desviadas, erróneas. Y por eso el Concilio Vaticano II le sabe a jartera, ¿sí? Porque como ya tienen el vicio por dentro, ya tienen el mogo por dentro, ya tienen la indisposición por dentro, no les va a entrar, a no ser por una gracia especial de conversión. Entonces, la Virgen fue la primera redimida, con unas gracias especiales, unas gracias particulares, que no las hemos tenido ninguno de nosotros, ni San Pedro, ni ninguno, nadie, las tuvo ella. Fue un privilegio que Dios le dio, redimirla antes de la concepción, pero la salvó. Y algunos se asustan, pues vayan, lean el Magnificat para que vean. En Dios mi Salvador, ¿qué está diciendo? Me salvó. Y no crean que lo está diciendo por protocolo, si no la Virgen diría mentiras, porque entonces caerían en simulación, y ella no es así. Lo está diciendo porque fue así. Él me salvó. De todas maneras, todos estos errores se van a ir destapando poco a poco. Va a llegar un momento en que el tapete se levantará del todo. Dios lo está haciendo de una manera lenta. Está doliendo, está afectando, porque como hemos vivido en el error, hemos vivido en mentira, claro que eso afecta y eso perturba y eso sacude. Pero bueno, al menos el Señor lo está haciendo, porque nos quiere salvar. Ojalá no nos resistamos ni peleemos demasiado contra la verdad, porque nos va mal. El Señor lo único que quiere hacer es salvarnos. Entonces, falso, mentiroso, erróneo, justificar el pecado. Quien vive en el pecado es esclavo del demonio. Y quien le hace apología al pecado, le hace apología al diablo y le hace apología al mal. Ya no es esclavo de Cristo. Ya Cristo no es su amo, no es su patrón. Su amor no es por Cristo. Eso es así de sencillo. Por eso nosotros tenemos que aborrecer, detestar, odiar el pecado, lejos. Y los santos tenían un lema muy bonito: antes morir que pecar. Y de hecho, tenemos mártires por sostenerse ahí. Eso cuando le dicen a usted, no, tranquilo, eso no es nada, no se preocupe. Dios entiende. Un par de personas viviendo en desorden afectivo, sexual, inmoral, no te preocupes. Eso no. Persona cayendo en pecado de avaricia, de esas que acumulan, hasta en nombre del Señor y de la Iglesia y de la Virgen. Y hasta le hacen novenas a San José para seguir acumulando. No, eso está muy bien, sí. No, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Qué vas a hacer cuando te pidan cuentas? Estos días dijo el Evangelio: necio, esta misma noche te pedirán tu alma. ¿Y para quién va a ser todo eso que guardaste hasta bajo el colchón? Sí. Y guardó tanto debajo. Yo recuerdo una vez en un lugar una tragedia sobrenatural. Una tragedia natural. Sí. Y una señora me contaba esto, pues fue su experiencia, ella después lo vio, se dio cuenta, tomó conciencia y me dijo: hermano, es que es increíble, sí. Por poco me muero en esa tragedia
por cuidar unos pesos que tenía guardados. Yo no pensé ni en mi vida ni en que me había, pensé en los pesos que tenía guardados. Y cuando fui a salir ya no había por dónde salir, tuvieron que venir y cortarse, pero hubiera podido salir si no hubiera pensado en los pesos. Tan tremendo cuando el corazón echa raíces. Eso es tremendo. ¿Y nosotros dónde tenemos echadas nuestras raíces? El pecado. Quien se hace siervo del pecado se hace esclavo del demonio. Y por eso San Pablo, hoy con tanta claridad, no dejen que el pecado domine en su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. El que se dedica a defender el mal, así sea menor, es un instrumento de maldad, no de bien. San Pablo lo está diciendo aquí, como instrumentos de maldad. Hacerle apología al mal, y más dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, eso no viene del Evangelio, eso no es de Dios. Ojalá el Señor nos encuentre, a cualquier hora que llegue, nos encuentre vigilando, porque ya sabemos lo que pasa si no vigilamos. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, que quiere que vigilemos y no caigamos en el pecado y no nos encuentre así, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos, pero lo recibirá. Hasta en el infierno hay grados de castigo. En el infierno los condenados no todos padecen el mismo nivel de castigo. Lo mismo en el purgatorio, no todos están a los mismos niveles de purificación. Por ejemplo, está la tradición en la iglesia de las misas gregorianas, una monjita que se le aparece al Papa, una monjita de aquellos tiempos, al Papa Gregorio Magno, y le dice que no ha podido ir a descansar, que le ofrezca 30 misas seguidas para poder descansar eternamente. Una vez yo atendí a una persona que no es confesional ni nada, vino asustada acá a decirme que la atendiera porque se había soñado con una persona que joven se había suicidado y se hacía sino soñarse con ella y le dijo en esos sueños, le decía que le ofreciera 30 misas. Esta persona no sabía absolutamente nada. Me dijo, yo no sé por qué me pidió, y le dije, ¿tú alguna vez has escuchado hablar de las misas gregorianas? Y me dijo, no, yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Le conté lo de la monjita, una monjita que estaba purificando y le pidió al Papa Gregorio que le celebrara 30 misas seguidas sin interrupción. Y cuando se la celebró el Papa Gregorio, las 30 seguidas, ella le dijo que ya había entrado en la eternidad. Imagínense, necesitó 30 Eucaristías sin parar. Sin parar. ¿Qué quiere decir? Que hay estados en el purgatorio que necesitan mucha purificación. Y la Virgen en Fátima, en consonancia con esto, cuando Sor Lucía le preguntó por 2 de sus compañeritas, una de, no sé si 17, la otra de 21, le dijo que si estaban en el cielo. De una le dijo que sí estaba en el cielo. De la otra le dijo que iba a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Ahí está el mensaje de Fátima, la cronología del mensaje de Fátima. La Virgen en Fátima, con unas palabras tan sencillas, vino a ratificar la doctrina de la Iglesia en torno a las postrimerías. Les mostró el infierno a unos niños chiquitos, no tan traumáticos, esos niños, ¿cómo la Virgen hace eso? Si hubieran podido enloquecer. Vaya, pregúntele a un psicólogo si eso humanamente es admisible, médica, para la salud mental. No, eso no es admisible. Pero la Virgen, que es tierna, amorosa, les mostró el infierno y fue espantoso. De hecho, eso lo trae la Congregación para la Doctrina de la Fe, la página oficial del Vaticano, Vatican va, ahí lo narra.
y trae la firma de los prefectos en ese tiempo, ahí está. La iglesia lo hizo público. Ay, la iglesia cómo hace tan pública esas cosas tan traumáticas, no reales. Porque es que hay que vigilar, porque el Señor puede llegar a cualquier hora. Y si no nos encuentra vigilando, en atención a Él, no a los hombres, ni a las instituciones, ni a instrumentos. No. Ni a falsos profetas, predicadores, teólogos, no. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, no en nombre de partidos, de políticos, no, del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esa es la vigilancia. El catecismo de la Iglesia Católica nos advierte en la 4ª parte que la vigilancia que nos pide el Señor es en atención a Él. Deja uno de mirar al Señor y seguro que cae en cualquier pecado. El problema de las infidelidades en la iglesia es un problema de vigilancia, de estar pendientes del Señor, porque cuando dejamos de escucharlo a Él, de adorarlo, de amarlo a Él, pues eso es fijo que vamos a caer en cualquier pecado. Pero siempre estamos como Eva, la serpiente fue la que me engañó, como Adán, la mujer. No, Adán, fuiste tú el responsable, porque a ti te dieron toda la capacidad para decir no. No, Eva, fuiste tú la responsable, porque a ti te dieron toda la capacidad para decir no y dijiste sí. Eso no es culpa del demonio, sí. Y si una persona está muy atormentada hoy y el diablo la tiene encorvada, pues revísese su corazón a ver cómo está con el Señor. Porque hay almas víctimas y esas almas son elevadas en gracia y en santidad. No están cayendo en el... Jamás hay eso. Santa María de Jesús fue alma víctima, posesa por el demonio, en los niveles más grandes, hasta tener la posesión luciférnica. Nunca falló. Job, atormentado por todos los males, amenazas, hasta el demonio, perseguido por los cercanos, hasta su propia esposa y sus amigos. ¿Y qué dijo? Dice la palabra de Dios, en todo esto Job no falló. No falló, eso es mentira, es culpa mía. Y por eso desde el inicio de la Eucaristía digo, por mi culpa, por mi gran culpa. Revisa tu corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en torno a la vigilancia? ¿Qué está pasando en torno a la atención que le debes prestar? Revisa tu corazón. Porque se te puede venir el mismísimo infierno. Y si estás en gracia del Señor, obedeciendo a su palabra, es que estar en gracia no es ir a confesarme. Hay gente que ahí se confiesa y no queda en gracia, ultrajan la confesión. Hay gente que coge la confesión por deporte, por legalismo, por cumplimiento. Y menos mal la iglesia nos lo advirtió en el siglo IV. El ex opere operanti. Si yo no tengo una disposición, y el Concilio Vaticano II nos lo recordó en el Sacrosanctum Concilium, frente a la liturgia y los sacramentos, si yo no lo hago consciente y activamente, me pierdo las gracias. No es lo mismo el que se esfuerza por vivir la Eucaristía, dichoso aquel siervo a quien su Señor lo encuentre así, que cuando me dejo llevar. No es lo mismo. Y aquel, dice el Señor, dichoso a ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Miren, la fidelidad al Señor y a su palabra es la única clave para resistir todos los ataques y pruebas. Y vamos a tener muchos. Un corazón no se divide por culpa de cosas externas, porque es que hay mucha tentación, porque es que hay mucho ataque del demonio, porque es que hay mucha infestación. No, un corazón no se divide por culpa de eso, se divide por culpa propia, porque dejó de mirar al Señor, porque dejó de vivir en atención a Él, ¿sí?
Eso es así de sencillo. Porque dejó de escuchar su palabra, porque dejó de buscar intensamente al Señor. Una comunidad no se divide, ¿sí?, por culpa del diablo. El diablo siempre va a estar al acecho. Se divide por culpa de los miembros que dividen su corazón. Y donde el diablo encuentre un corazón dividido, lo utiliza y lo convierte en instrumento de mal. ¿Y cómo comenzamos a dejar entrar al Señor? Primero, la indisposición. Es una herida que abre el demonio, indisponernos contra los demás. Luego se va metiendo y cuando se abre ya, viene un cáncer terrible, que eso es de lo el Papa Francisco lo ha advertido, de lo peor que le ha pasado a la iglesia. Después de esa indisposición viene la murmuración, viene la crítica, primero interior, allá, ya el diablo ya está metido allá y comienza a ir ensuciando, ¿sí? Ensucia la capacidad de pensar, ensucia la voluntad, ensucia las pasiones, las desordena, las hiere por allá adentro y ya de lo interno pasa a lo externo. Murmuración, crítica. Para nuestra fundadora era una peste y había que verla cuando se caía en esto, cómo se ponía. De hecho, nuestras constituciones dicen, en este instituto somos intransigentes con la murmuración y la crítica, en cambio sabemos ser leales. La lealtad es imprescindible, es base de la mutua confianza. Esas personas que son espalderas, hay que tenerles mucho miedo, pavor, mucho pavor, porque es un cáncer del demonio. Y uno nunca puede dejar entrar indisposición en su corazón y cerrarle a la puerta a quien llega a sembrar indisposición. Eso es terrible. Eso hay que cerrárselo. Por ahí entran todo tipo de maldades, por ahí entra el debilitamiento de la pureza, y por eso esas personas, la lujuria tiene una base, y eso está por allá adentro. Ya cuando el diablo ha debilitado, te manda las tentaciones contra la carne y se te mete. Una persona que le gusta estar juzgando mucho, es una persona que va a desembocar en pecados fácilmente de lujuria, masturbación, pornografía, imaginación, todo eso, porque eso no viene del Espíritu Santo. Vaya, pregunten al Espíritu Santo si Él pone esas cosas en la mente y en el corazón. Eso es puro demonio y puras pasiones desordenadas. ¿Y por qué se vienen? Porque ya le preparaste el terreno al diablo, a ese espíritu de lujuria, se lo preparaste con una indisposición interna. Y esas personas son presa del diablo. Una persona que le gusta estar juzgando, señalando, que le gusta estar criticando, calumniando, que le gusta, es una persona muy débil para la pureza. Por eso el Señor pide la limpieza del corazón. Es que el limpio de corazón es justo. Y eso es una cosa horrenda, espantosa, es una enfermedad. Hoy dentro de la iglesia, eso es feísimo. Feísimo, imagínense, eso lleva a caer en faltas contra el 5º mandamiento, contra el 8º, contra el 6º. Eso es terrible, porque una persona que ha llegado a ese nivel es una persona que ya suplanta al Señor, suplanta al Espíritu Santo, suplanta el juicio de la iglesia. Es una persona que ya se ha subido en un trono muy alto, o sea, tiene capacidad para juzgar, ¿sí? Dios le entregó el juicio de las naciones, de los pueblos y de las personas. Y esas personas tienden a rotular, a etiquetar. Y es tan tremendo el diablo que es capaz de engañarlas, hacerles creer que lo que ellas sienten y piensan, eso es un don de Dios. Miren, yo lo he visto en todos estos años de atención a la gente, cómo y va uno con esas personas y tienen esclavitud al pecado. Yo digo, esta persona, esto no es de Dios. No, olvídense que aquí está hablando el Espíritu Santo. Aquí ya tiene sucio su corazón, ya tiene manchada su percepción, ya la tiene empañada. Esta persona no tiene una capacidad de ver. No, Padre, es que el Señor me está regalando la capacidad de la lectura de conciencias, Padre. Yo ya alcancé ese don
y yo veo cómo están las conciencias y las personas. Jamás una persona va a alcanzar, o por lo menos va a ser el Espíritu Santo cuando está empañada con pecados, con pasiones desordenadas. Eso es imposible. Por eso la iglesia siempre se preocupa de ver la trayectoria de los instrumentos, antes de declarar que eso verdaderamente y que todo su contenido y lo que está manifestando es de Dios. Eso es imposible, no es posible. Y los dones de Dios, el diablo no da dones, porque no tiene esa capacidad, él no es Dios, él no es principio, ¿sí? Él viene de un principio que es Dios. El diablo no da dones. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, Tratado de los Ángeles, lo explica más claramente, ¿sí? El diablo no da dones. El único principio, fábrica que da dones es Dios Padre, ¿sí? Por su Hijo en el Espíritu Santo. Pero el diablo manipula los dones del Señor. Miren ese ejemplo tan doloroso que pone el Papa Benedicto XVI cuando escribió cuál era la causa, lo que él pensaba era la causa de abusos a menores. Un sacerdote para abusar a una niña y lo trae él ahí. El sacerdote tenía el don más elevado del sacerdocio, es un don que Dios da, ¿sí? Y ese sacerdote a una acólita, a una monaguilla o a un acólito, no recuerdo ya si era hombre o mujer, no lo recuerdo en estos momentos, para abusarlo o abusarla, le dijo: no tengas miedo, este es mi cuerpo que se entrega por ti. El demonio utilizó ahí las palabras de la consagración para hacer cometer un pecado a esa niña y abusar sexualmente de ese niño o de esa niña. Y así la abusaba. Dice el Papa Benedicto, ¿qué iba a pensar esta pobre criatura cada vez que escuchara las palabras de consagración? No iba a querer volver a la misa. No iba a querer volver a escuchar. Esto para poner un ejemplo cómo el diablo distorsiona los dones del Señor. El don de sacerdocio tan supremo, tan hermoso, tan santo como lo es, porque es Cristo mismo, el diablo también lo puede utilizar para cometer pecado. Nuestra inteligencia, el diablo también la puede manipular. Nuestra voluntad, el diablo también la puede manipular. Nuestra libertad, el diablo la puede manipular, nos puede engañar. Mire, una persona que es esclava del pecado, no crean que el pecado produce bien, jamás. Y por eso nosotros debemos preferir morir antes que pecar voluntariamente, antes que cometer pecado grave. Jamás. Todos somos imperfectos y vamos en un camino hacia la santidad porque todavía no hemos alcanzado la perfección. Estamos ahí en camino, pero jamás pecados voluntarios, jamás. Eso primero muertos. San Pablo hoy nos lo está advirtiendo. Si sois esclavos de Cristo y estáis obedeciendo al camino de la fe, hay que vivir así. Eso no se puede justificar. Se justifica la gracia de Dios que es eficaz. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. La ayuda, toda la ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. A nosotros no nos va a salvar nadie más, nadie. Ninguna persona, ni un teólogo, ni un director espiritual, nadie. Nos va a salvar Cristo. Es el único salvador. A nosotros nos salva un grupo, un movimiento, una comunidad. A mí no me salva mi comunidad, me salva Cristo en mi comunidad. Es mi Salvador. Y precisamente la vida comunitaria así es hermosa cuando me lleva a esa verdad, absolutizar esa verdad, que Cristo es el único Salvador. Cuando la comunidad se va convirtiendo en un camino desordenado y equiparar como si fuera absoluta la vida comunitaria y fraterna, deja de ser comunitaria y fraterna
y se convierte en un gueto de posesión. Y hay ciertas tendencias hoy en grupos, en comunidades, dentro de la jerarquía también, comunidades religiosas, así, que nos separan de Cristo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si algo tiene de hermoso y de bello la iglesia, es que no ha dejado de predicarnos esta verdad y de esforzarse por convencernos de esta verdad. La iglesia vive de la Eucaristía. El alma de la iglesia es la Eucaristía. La fuente de vida y de salvación de la iglesia es la Eucaristía. Y la iglesia no se ha cansado de predicarlo. El Papa Francisco nos lo recordaba en las catequesis que dio también algunos miércoles sobre la Eucaristía. El Papa Francisco no lo ha dejado de hacer y se ha esforzado por mostrarnos un camino de luz hacia el Señor. Y por eso dice, no tranquemos la posibilidad de que la gente llegue al Señor. Entonces, no manipulemos a la gente. Hoy hay mucho manipulador dentro de la iglesia, que si no está aquí no se salva, si no está aquí no está convertido, si no está aquí no está en gracia, si no hace esto no puede estar con el Señor, a Dios no le agrada, no está haciendo su voluntad. No, esa no es la vigilancia que nos pide el Señor. Es en torno a Él y a su palabra y a lo que la iglesia nos enseña. Pobres esclavos, hoy hay qué pecado. Y gente que está mal psíquicamente, se está descompensando psíquicamente porque se habían convencido de otra cosa diferente. ¿A quién no le va a perturbar cuando llegue Cristo y les diga, el único camino soy yo, no hay otro camino? Tú no tienes otra posibilidad. Señor, pero yo creía que era este otro. No, no es ese, soy yo. Y lo encuentras a través de la iglesia, de los sacramentos, de la parroquia. Es que si usted no vive en comunidad, en este grupo, usted no se puede salvar. Falso. La vida comunitaria que nos pide el Señor es en torno a Él, donde hay 2 o 3 más reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Es en torno a Cristo, una espiritualidad que nos haga dependientes de Cristo, que nos haga arder el corazón por el Señor, que nos haga apasionar por el Señor. Eso viene del Espíritu Santo, que nos haga arder de amor por la Eucaristía, que nos haga absolutizar la Eucaristía, que nos haga emocionar por la Eucaristía. Eso viene del Espíritu Santo. Una espiritualidad mariana que nos lleve al misterio de Cristo en los sacramentos, eso viene del Espíritu Santo. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. No nos dejemos engañar, porque si el Señor nos encuentra así, dichoso aquel siervo, a quien lo encuentre así, porque yo mismo me pondré a servirle. Y desde esta tierra las personas pueden experimentar eso. Por eso el salmista está feliz, porque lo siente, lo experimenta. No hay nada más grande que poder sentir la libertad de Dios en el corazón, su paz. Eso es lo más grande que uno puede experimentar. Que no te quieren acá, no importa, el Señor me ama. Como le decía el diablo a un exorcista acá, a Monseñor Villa le decía, cuando se alborotaba, decía, yo no lo quiero, y él a la risa le decía, es que yo no necesito que usted me quiera. A mí me quiere el Señor y la Virgen, con eso me basta. Y es verdad. Ay, tan soberbio Monseñor, no, es la verdad de la fe. Es la verdad de la fe. Cristo es nuestro Salvador. No nos dejemos engañar. No debemos perturbar nuestra conciencia con nada, con mentiras falsas, espiritualidades erróneas que son del demonio, no pueden venir de otro lado. Satanás, que le gusta engañar a la gente frágil, a todos que somos frágiles, y nos dejamos embaucar, nos perdemos y terminamos perdiendo el premio. Solo Cristo, solo el Señor nos lo dice la iglesia y lo encontramos en los sacramentos a través de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.